Hola a todas y a todos, muy bienvenidos y bienvenidas al ciclo de entrevistas COVID-19, Desigualdad y Políticas Públicas Distributivas. Mi nombre es Roxana Mazzola, soy coordinadora académica del Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de la Flaxo sede Argentina. Este ciclo de entrevistas lo organizamos junto al Claxo, el Diploma y la Fundación Friedrich Ebert en Argentina. Nos acompaña en el día de hoy una de las impulsoras de este ciclo y destacada en su trayectoria para las temáticas que estamos abordando a lo largo de este ciclo de entrevistas, como es Karina Batiani. Muchas gracias, Karina, por estar en el día de hoy y por tomarnos este momento para poder reflexionar sobre estas cuestiones que tanto nos importan. A modo de presentación, Karina es secretaria ejecutiva de Claxo, doctora en Sociología y magíster en Desarrollo Regional y Local, es profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de la República de Uruguay, y es autora de numerosas publicaciones, algunas de ellas son Autonomía de las Mujeres y la División Sexual del Trabajo en las familias latinoamericanas interrogadas, el cuidado infantil en Uruguay y sus implicancias en términos de género. En función del rol y el desarrollo de trayectoria que tenés, Karina, por ahí queríamos realizarte algunas preguntas en torno a este gran título sobre COVID-19, desigualdad y políticas públicas distributivas, para que nos cuentes un poco cómo vos considerás que impactó en el ámbito de la investigación en los países de América Latina el COVID-19, y que nos puedas identificar por ahí a grandes trazos si vos identificás diversas líneas de investigación que se fueron dando en los 90 a inicios del 2000, y de qué modo entra la cuestión de la desigualdad, con peso en qué esferas principales, y tener tu visión sobre esto, ¿no? Bueno, cómo no, con mucho gusto. Es un gusto saludarles a todos, a todas, a ti, Rosana, muchas gracias por esta invitación, que como tú decías, estamos trabajando en conjunto desde Claxo con la Fundación Friedrich Ebert y es un placer estar hoy aquí. A ver, en relación a las temáticas vinculadas a desigualdad y su evolución, a lo largo de estos años, para luego, en todo caso, abordarlo específicamente lo del COVID. Efectivamente, bueno, la desigualdad es un tema en la agenda de investigación desde hace más de 30 años. Es un tema porque no podría no serlo en América Latina, que es la región más desigual del planeta, y es un tema que quizás ha ido variando en sus formas de abordaje desde el punto de vista de la investigación. Es difícil sistematizar en pocos minutos 30 años de investigación en torno al tema, pero sin lugar a dudas, si nos remontamos a la década del 90, en realidad lo que observamos es digamos, una tendencia a que los estudios se concentraran más en temáticas clásicas de las ciencias sociales y problemas sociales fundamentales, obviamente, como la pobreza, la distribución del ingreso, el tema del empleo, y con un énfasis, por supuesto, muy grande en lo que decía de la pobreza. Pero además la pobreza encarada desde... A ver, por supuesto que hay excepciones siempre, pero de manera mayoritaria, encarada como ausencia de ingresos o mirada empíricamente principalmente desde ese indicador y desde esa dimensión, ¿sí? Ahí se concentran, creo yo, buena parte de las investigaciones en esa década. Mientras que cuando nos corremos hacia el 2000, yo creo que en el 2000 hay claramente un cambio, obviamente un cambio en la región, un cambio en términos políticos, sociales, económicos. Pensemos que, por ejemplo, es donde se observa una disminución o el comienzo, ¿verdad?, de una disminución de la desigualdad en América Latina en, en términos de los indicadores convencionales. También es una etapa, bueno, con vaivenes desde el punto de vista económico, pero en ciertos momentos de expansión económica y demás.
y en términos de la agenda de investigación quizás pierde un poco de fuerza o pierde un poco de peso el enfoque tan centrado en el problema de la pobreza, ¿sí? Y en el problema, digamos, del ingreso como variable determinante a las situaciones de pobreza, para empezar a ganar terreno la idea de la multidimensionalidad, tanto de la pobreza, por supuesto, que sigue siendo, por supuesto, hasta hoy un tema en la agenda de investigación, pero aparece la idea de los abordajes multidimensionales, de no restringir toda la mirada del ingreso o de no medir exclusivamente con indicadores asociados a ingreso, incorporando otras dimensiones, bueno, que son las que hoy quizás consideramos como las dimensiones clásicas de la desigualdad, ¿verdad? Asociados obviamente al sexo, a la raza, al territorio, a las cuestiones vinculadas también, digamos, a las interacciones que se dan entre distintos grupos sociales y dimensiones incluso en algunos casos más innovadoras, como puede ser la incorporación del tiempo como una medida de la desigualdad, ¿verdad? Pensemos que es a partir del 2000, por ejemplo, que en nuestra región tienen un auge importante, lo que después se consolida ya como una tendencia, que son las encuestas de uso del tiempo, ¿sí? Como una forma de también de mirar las desigualdades, particularmente las de género, pero no solo, ¿verdad? Desigualdades en un sentido más amplio. Entonces ahí observamos esta idea más fuerte, si se puede decir así, multidimensional, y que implica un desafío para nuestras disciplinas. Bueno, yo vengo del campo de la sociología, pero en general para las disciplinas de las ciencias sociales, porque la multidimensionalidad nos obliga, entre otras cosas, yo creo que otras también nos obligan, pero la multidimensionalidad, sin duda, a abordajes que trasciendan las fronteras disciplinares, ¿sí? A abordajes que se alimenten justamente del trabajo inter, multi y transdisciplinario y que combinen estrategias de análisis que quizás antes me refiero a los 90 y aún más atrás todavía, ¿sí? Estaban reservados, entre comillas, a disciplinas particulares. Entonces, eso a nivel de lo que puede ser el 2000, y ojo, estos cortes son muy abruptos, o sea, estamos cortando muy grueso Muy grandes en cosas. procesos en el tiempo, totalmente. Exacto. Y después cuando nos acercamos más ya al momento actual, ¿verdad? Además de continuar este abordaje multidimensional y esta mirada, ¿verdad?, de diferentes dimensiones de la desigualdad, yo creo que la originalidad del periodo viene dada por la introducción, todavía muy incipiente para mi gusto, pero introducción al fin de una dimensión que quizás había estado ausente en análisis anteriores, que es la dimensión más vinculada a lo cotidiano, ¿sí? Digamos, al nivel de lo cotidiano y cómo opera este nivel de lo cotidiano en las distintas desigualdades. Esto quiere decir que se reducen los análisis de la desigualdad exclusivamente a lo que llamaríamos en términos de estudios sociales al nivel micro, para nada. Quiere decir que justamente a partir de elementos que quizás podemos observar en los fenómenos más microsociales, obligadamente tenemos que establecer un diálogo, por supuesto, con el nivel meso y el nivel macro, y también a nivel teórico con las teorías de alcance medio, o más aún con las teorías de alcance mayor. Pero digamos, la particularidad que observo más sobre el periodo actual tiene que ver, quizás por el campo también al cual yo me dedico en la investigación, que tiene que ver, por supuesto, con los estudios de género, pero dentro de eso específicamente con el bienestar social y con las cuestiones del cuidado, y justamente con el cuidado como uno de los pilares que se agrega al bienestar social. Y esa inclusión, perdón que ya termino, esa inclusión del bienestar, del cuidado como uno de los pilares que se suma, que se agrega a los tres pilares convencionales del bienestar social, viene dado, entre otras cosas, por esta introducción del nivel de lo cotidiano. ¿Podrías contar algunos ejemplos de esas investigaciones
más en el nivel micro, por ahí para que se imaginen los desarrollos que se están haciendo hoy por hoy, y esto que vos decías del impacto del COVID, ¿no? Bueno, justamente yo creo que un campo que puede servir como ejemplo en este sentido tiene que ver con toda la investigación que se ha hecho, y es mucha hoy, empezó en el 2000, ¿verdad? De manera muy incipiente, muy tímida y muy cuestionada por las grandes corrientes, tanto teóricas como de reflexión en las ciencias sociales, que es la incorporación del cuidado como un elemento central del bienestar, y el cuidado justamente, bueno, es un ejemplo de esto que planteaba del nivel de lo cotidiano y del nivel de las interacciones, que la gran pregunta que nos hicimos en ese momento es justamente cómo opera la división sexual del trabajo, ya no en los grandes niveles, a nivel del mercado de trabajo, a nivel de la brecha salarial, de la participación política, todos temas de las décadas anteriores, que siguen vigentes, pero que eran temas propios de las décadas anteriores, sino cómo opera eso a nivel de los espacios familiares, ¿sí? A nivel de las relaciones cotidianas entre los distintos sexos, las distintas generaciones, etcétera, etcétera. Es a partir de ahí también que se problematiza este campo de estudio, que además se incorpora dentro de, bueno, de la corriente de estudios asociados al bienestar social y por lo tanto a la desigualdad, y se incorpora además como uno de los elementos vinculados en el terreno de el dilema redistributivo y reconocimiento, viejo dilema también, presente hoy, ¿verdad? Pero que tiene su origen ya hace unos cuantos años. ¿Cómo eso, qué tiene que ver eso con tu primera pregunta, con lo del COVID? Bueno, a ver, si hay algo que quedó claro en esta crisis que estamos atravesando hoy, en esta situación de pandemia, es la importancia del cuidado y de la esfera reproductiva para la existencia de todos y todas nosotros. Algo que, bueno, quizás desde el campo feminista teníamos muy claro, algo que probablemente hubiera ingresado ya en otros niveles de reflexión, pero ahora estalló en la cara de la gente. Es decir, a partir del día, en el caso de Uruguay, el 18 de marzo, en Argentina creo que fue un par de días después, en que se decretó la emergencia sanitaria, el confinamiento obligatorio o voluntario, a todos nos estalló en nuestras caras la cuestión del cuidado, porque fue la única actividad, además, que no se detuvo. Paró la economía, paró todo prácticamente, pero las actividades del cuidado no solo no se detuvieron, sino que se incrementaron y se trasladaron completamente a la esfera de lo privado. Buena parte siempre están en la esfera de lo privado, pero lo poco que estaba externalizado, que cumplían labores el Estado, el mercado, la comunidad, etcétera, etcétera, volvieron a la esfera de lo cotidiano y generó las tensiones que generó, porque además no se incorporaron en el campo de las políticas para atender las situaciones del COVID, justamente medidas en este terreno. Entonces, si hay una externalidad positiva de toda esta situación, es que nos mostró la importancia y visibilizó claramente la importancia de la cuestión del cuidado. Y yo creo que eso va a tener repercusiones, las tiene hoy, y va a tener repercusiones en la agenda de investigación, porque para quienes no querían ver o no habían visto aún la importancia de este tema, bueno, se impuso como un tema más y más en la agenda de investigación de políticas sociales y de desigualdades. Es un tema del que no podemos escapar. Y ahí, Karina, pensando un poco en los desarrollos que han ido haciendo las universidades de la región latinoamericana para acompañar este nuevo momento, ¿no? Que es un momento también que a todos nos encontró con un cambio en la cotidianidad abrupto y también con mucha interpelación a desarrollos que se venían haciendo y bueno, ver si vos considerás que fue acompañando este proceso el cambio de agendas de investigación desde los ámbitos universitarios y al mismo tiempo, por el lado de los gobiernos, si las políticas de desarrollo científico y de fortalecimiento al desarrollo científico han ido fortaleciendo que se profundice un poco sobre la temática de la desigualdad o si aún es insuficiente y nos falta mucho para avanzar sobre esta agenda.
A ver, yo creo que esta situación mostró con mucha claridad, bueno, primero todas las situaciones preexistentes de desigualdad que se agravaron, que se visibilizaron aún más en el marco de esta crisis. Algunas incluso más que otras, pero hay un ejercicio de visibilización. Y yo creo que eso se va a terminar traduciendo en la agenda de investigación. No creo que lo haya hecho ya. Digamos que si hoy uno revisa esas agendas, encuentre esa transformación, pero claramente eso a la larga se va a tener que incorporar porque son evidencias que no teníamos, hechos que no teníamos, que hoy aparecen y que necesariamente, si hacemos bien nuestro trabajo como cientistas sociales, vamos a tener que incorporar en nuestra investigación. Después, por otro lado, creo que también hay una lección relativamente positiva acerca de la importancia que tiene el sistema científico en un país para responder a este tipo de situaciones. Claro, tú me dirás, bueno, ojo, pero el sistema científico acá lo que se visibilizó en realidad es la importancia, digamos, de las ciencias de la salud o de algún otro tipo. No, sí, digamos, sí, eso sí, pero también en la medida que están, digamos, que emergieron estas dimensiones sociales y los efectos sociales de la pandemia, bueno, se empieza a poner atención sobre esas dimensiones de la desigualdad en el campo o en el campo de la política científica, ¿sí? Y cuando digo el campo de la política científica, también es el campo de los recursos que se asignan en cada uno de nuestros países para el desarrollo de la política científica y de las agendas de investigación bueno, que yo creo que sin lugar a dudas van a tener que acompañar estos temas. Todavía es muy incipiente, ¿verdad? Pero creo que va a haber transformaciones y además hay como una revalorización desde el punto de vista social. Veremos si eso tiene traducción en una revalorización económica del conocimiento científico. Y eso creo que es muy bueno para todos los que nos dedicamos a la investigación en el campo social y en otros terrenos. Totalmente. Y ahí, Karina, pensando un poco en que muchos de los aportes que se realizan desde los ámbitos de la investigación, si bien tienen en sí una finalidad más vinculada a procesos de investigaciones o preguntas que no siempre se aplican a la política pública, ¿cuáles son los nexos o aportes que se pueden pensar en una agenda para adelante para cómo estas investigaciones y desarrollos que va haciendo el ámbito académico puedan ser apropiados de algún modo por la agenda de los gobiernos para incidir en políticas que permitan reducir niveles de desigualdad, para incidir en orientar las intervenciones de los gobiernos a modificar estas situaciones de desigualdad, algunas persistentes y estructurales y otras nuevas que se van generando. ¿Ahí qué recomendaciones vos darías y qué lugar por ahí pensar para los diferentes actores para ir incorporando estas dimensiones, ¿no? Bueno, ahí yo creo que la clave va por cómo uno entiende este ejercicio de la investigación y el proceso en sí mismo del conocimiento. Desde mi punto de vista, en términos además de la investigación social, sin lugar a dudas, la generación de conocimiento tiene un propósito transformador, es decir, no es el conocer por el conocer y el placer simplemente de comprender mejor los fenómenos, sino la voluntad de transformación y por lo tanto de incidencia. Y si uno trabaja desde esa perspectiva, y por supuesto, perdón, cuando digo transformación, es la transformación en algunos sentidos, porque transformaciones son muchas, ¿verdad? Transformaciones en, obviamente, patrones más igualitarios para la sociedad, más justos, más democráticos, etcétera, etcétera. Entonces, si uno trabaja desde esa perspectiva, es inevitable el trabajo en conjunto entre el sector académico, el sector de la política pública, los hacedores, como se dice, que es una pésima traducción de política pública, y movimientos y organizaciones sociales. Si uno no trabaja en articulación de esos tres elementos, bueno, difícilmente se pueda cumplir con lo que para mí es el propósito del conocimiento, que es el conocimiento
transformador, el conocimiento para la transformación social. Siempre en mi práctica de investigación he trabajado en esta articulación desde el sector académico, pero en articulación con la política pública y con movimientos y organizaciones sociales. Ejemplo, bueno, hace 20 años que me dedico a investigar sobre la temática del cuidado y hemos estado trabajando desde el sector académico, con el sector de la política pública y con los movimientos, primero de mujeres y feministas y después movimientos de infancia, de adultos mayores, etcétera, para la construcción de la Política Nacional del Cuidado en Uruguay, lo que se conoce como el sistema de cuidados aquí en Uruguay. Ese es un ejemplo, ¿sí? Yo creo que esa es la forma, bueno, es la forma en que yo entiendo la práctica o el ejercicio de la investigación en las disciplinas que nos competen, ¿sí? Y también, por cierto, y por eso también estoy ahora al frente dirigiendo Claxo, digamos, ese es el objetivo de Claxo. Si hay algo que Claxo siempre hace es combinar estos tres componentes, el componente de la investigación con movimientos y organizaciones y en diálogo con la política pública y con la voluntad de influir en esas políticas públicas, es decir, de dar insumos informados para la toma de decisiones a nivel político. ¿Qué es lo que hay que hacer para mejorar el sistema de protección social en nuestros países? ¿Qué es lo que se puede hacer para fortalecer la matriz de bienestar social? ¿Qué se puede hacer para reducir el desempleo, la brecha de ingresos entre varones y mujeres y un largo etcétera que podríamos colocar sobre la mesa? Esa es mi perspectiva y así lo entiendo. Es un gran desafío, sin lugar a dudas, pero bueno, es el desafío que llena de sentido nuestra vida, en definitiva. Totalmente, y pensando, Karina, por ahí para cerrar, como última pregunta, ¿cuáles son los grandes ejes que vos considerás que debieran formar parte de una agenda para la reducción de las desigualdades en la región latinoamericana y sobre los cuales debiéramos ir generando cada vez masa crítica y mayor investigación y articulación entre diferentes actores en línea de esto que comentás? Uno, desde ya, cuidados, ¿no? Sin duda. Pero después, ¿cuáles otros son los que considerás como centrales? Bueno, yo creo que hay que centrarse justamente en recuperar eso que planteé más temprano, de que es el abordaje, digamos, desde múltiples dimensiones de la desigualdad, y ir generando insumos en cada una de esas dimensiones, la de género, la generacional, la territorial, la vinculada a cuestiones étnicas o raciales, y así seguir acumulando en cada una de esas dimensiones evidencias, conocimiento, acción con movimientos y organizaciones sociales para tratar de incidir, pero no como compartimentos estancos, sino siempre en diálogo, digamos, ¿qué tiene que ver la dimensión de género en la desigualdad con la dimensión territorial, por ejemplo? Bueno, ahí tenemos mucho para poder discutir, aportar, etc. Creo que el desafío viene por ahí, en realidad, y que debería ser uno de los propósitos principales de todos nuestros gobiernos, de todas nuestras políticas públicas, bueno, terminar de una buena vez con esto que es cada vez más escandaloso en nuestra región, que es la desigualdad, a pesar de la reducción que hubo en los años anteriores, claramente el patrón ahora se invirtió, estamos otra vez en una ampliación de brechas de esas desigualdades y consecuencia de esta crisis sanitaria, esas brechas se van a ampliar todavía más. Entonces tenemos que seguir sumando esfuerzos, incorporando las dimensiones culturales, las dimensiones sociales, las económicas, las políticas, las ambientales, ¿sí? Hay muchos fenómenos que tienen que ver con este terreno de la desigualdad. Y no podría seguir mencionando, ¿verdad? Porque a medida que voy hablando empiezan a aparecer una tras otra todas esas dimensiones, la movilidad humana, las migraciones, en fin, es un listado muy amplio de distintas dimensiones que hemos aprendido, ¿sí? Que hemos aprendido a conocer y a entender en definitiva, a comenzar a entender cómo interactúan entre sí para generar este fenómeno de la desigualdad. Y sobre todo no repitiendo errores del pasado,
de centrarnos exclusivamente en la dimensión económica de la desigualdad, que es muy importante, ojo, no le resto importancia, pero no explica por sí solo el fenómeno, y menos aún políticas que atiendan solo la desigualdad económica van a lograr mejorar o superar la situación de desigualdad en América Latina. Muy claro, Karina. Muchas gracias por este tiempo y bueno, por tener el gusto de poder escucharte. Por favor, a las órdenes, y seguimos intercambiando y construyendo en conjunto. Gracias a ti por esta oportunidad.